Estás escuchando La Séptima. Pero qué belleza, qué disfrute poder escuchar al maestro Malosetti, que ya no lo tenemos por acá, pero bueno, lo vamos a recordar siempre. Hay pocos guitarristas que te hacen volar como te hacía volar y te hace volar Walter Malosetti, un maestro de la guitarra. Además, un tipo muy cálido. ¿Viste qué lindo, Ceci? Un hermoso tema de Walter Malosetti. Te prometo que hoy vamos a escuchar más de Walter en la semana porque eh, es súper agradable, te baja. Si andás con mucho ruido en la cabeza, te baja y bueno, provoca lo que provoca la música siempre, ¿no? 10 de la mañana, 34 minutos y nos vamos ahora al segmento de la profe Dina Ciraolo con Esipedia, así que si sos docente, estate atento, atenta, porque tenés las mejores herramientas de esta temática de educación sexual integral para docentes. Esto es Esipedia por La Séptima Radio en un nuevo formato, un formato distinto, grabado, que nos permite algunas cosas. Si yo logro dominar el Zoom y no tengo problemas para grabar, para bajar las grabaciones, como me sucedió en este caso, pero hoy vamos a trabajar con estoy tratando de que no se me vean la pantalla, pero bueno, se me ve la pantalla. En este caso vamos a trabajar más fuertemente sobre lo que es ESI para docentes. El programa Esipedia en un principio se pensó cuando empezó como un segmento de parte del programa El Oro y el Moro, y después que tomó las otras características, que eran las características del programa de todos los sábados. La idea era convertirlo en un espacio de información, un espacio de denuncia también, y en un espacio de información para docentes, pero había estado quedando como en un segundo lugar esa parte. En esta tercera etapa, digamos, del programa, que en este caso va a empezar a ser grabado por cuestiones laborales, vamos a explorar más específicamente lo que es la ESI para los docentes, ¿sí? ¿Qué significa la educación sexual integral en las escuelas? Entonces nosotros tenemos que empezar este nuevo segmento, digamos, por decirlo de alguna manera. Tenemos que empezar con los conceptos clave, los conceptos principales. Nosotros en este caso hablamos de sexualidad, de educación sexual integral. Entonces tenemos que saber qué es sexualidad, tenemos que saber qué es integralidad. Educación ya sabemos porque somos todos profesionales y sabemos lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de integralidad, ¿sí?, nos referimos a una manera de concebir la sexualidad como parte constitutiva de todo sujeto y no como aspecto aislado de la vida reductible exclusivamente a lo genital o a las funciones reproductivas. La integralidad supone atender a las múltiples dimensiones que constituyen la sexualidad humana, desde sus aspectos biológicos, psicológicos, culturales, pedagógicos, políticos, económicos, religiosos y científicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de integralidad, porque hay tres modelos, ¿sí? El modelo dentro de lo que serían la educación para la salud. El primer modelo, que es el biologicista, el segundo modelo, que es el de la sexualidad, entendida de buenas prácticas sexuales, y el tercero, que es el de la educación sexual integral. El biologicista tiene que ver con atender a lo genital, atender a todo lo que tenga que ver con las cuestiones de la prevención del embarazo, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y hasta por ahí nomás, y ahí se termina la cosa.
En cambio, la educación sexual integral lo que propugna, es que se atienda a que la identidad de las personas es una construcción contextualizada, o sea, que en un contexto social, de un sistema cultural, de un sistema político, de un sistema económico, y está sujeto a esas características del mundo en el que vive, específico y contextual. Entonces, la integralidad tiene que ver con eso, con entender al sujeto como un sujeto multidimensional. Ahora, ¿qué significa transversalidad? Bueno, la transversalidad significa, o qué sería, es un modo, ¿sí? Un modo de entender cómo entra la educación sexual integral a la escuela. En este caso, la ESI debe ser un proyecto institucional, un proyecto que esté, que surja de la comunidad o que baje desde la dirección, dependiendo de las características, obviamente, del contexto, de la escuela, de la institución. Va a surgir de una u otra manera, pero lo ideal es que surja, de manera conjunta y que sea transversal a todas las materias y a todos los grados y a todos los profesores, profesoras que trabajan dentro de esa institución con los estudiantes y las estudiantas. Entonces, si bien ahora con la nueva currícula de secundaria hay horas de ESI específicas, eso no significa que las otras materias no tengan que atender a los 5 ejes de la ESI, ¿sí? Entonces, es importante que tanto desde la matemática como la contabilidad, como las ciencias sociales, como las ciencias naturales, se tenga una mirada que tenga que ver precisamente con la integralidad del ser humano, con la integralidad del sujeto. Bien, pasemos entonces a un segundo concepto, que es el de sexualidad específicamente. Y yo les voy a leer la definición de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Y ahora, como veníamos hablando de contextualizar, la sexualidad está influida por las interacciones de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces, fíjense cómo el concepto de sexualidad es tremendamente amplio y abarcativo de lo que significa la vida, ¿sí? De lo que significa la vida de cada sujeto. Entonces, atiende a todas las perspectivas, a todas las dimensiones por las cuales ese sujeto está atravesado o está sujeto precisamente a esas condiciones, y abarca, sí, la sexualidad como, digamos, en el modelo biologicista, pero no se queda ahí, ¿sí? Sigue más adelante, abarca las emociones, las vivencias, las experiencias, el erotismo, ¿sí? Los papeles de género, el placer, la intimidad, todas esas cosas están presentes en la sexualidad, pero no son las únicas. Después hay un montón de factores que tienen que ver con lo histórico, con lo cultural, con lo político, con lo social, que son y tienen que ser atendidas desde la educación sexual integral. Bien, ahora vamos a hablar de otro concepto, que es el concepto de interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Yo para esto les recomiendo que vayan a la página de YouTube, Cartografía Feminista. Entonces acá está ¿cómo se llama? Mi sección de
recomendaciones, que vayan a esa página, porque realmente es una página que en muy pocos minutos explica diversos conceptos que también te pueden servir para trabajar en el aula, no solamente para entender vos algunos conceptos, sino para trabajar con los estudiantes distintos conceptos que son centrales cuando hablamos de educación sexual integral. La página se llama, el canal se llama Cartografía Feminista y se encuentra en YouTube y es del canal Educar. Bien, la interseccionalidad, les decía, que es el concepto que vamos a ver ahora, tiene que ver con que la identidad de cada una de las personas no se configura desde una sola perspectiva o desde una sola dimensión, sino que se configura desde infinitas dimensiones. Entonces, lo que nosotros somos es la intersección de todas esas cuestiones que nos atraviesan. Entonces, yo me puedo, por ejemplo, autodenominar mujer, cis, académica, blanca. Entonces, mis opresiones por mi género son unas y son, digamos, generalizables al resto de las mujeres por ser mujeres, o de las distintas identidades trans y no binarias, pero no voy a sufrir la opresión de la misma manera que la puede sufrir una persona que es migrante, una persona que vive en una situación de precariedad de vivienda, pero que también su trabajo es un trabajo no asalariado o asalariado sin aportes, digamos lo que se llama la precarización laboral. Entonces, la interseccionalidad refiere a eso. Cuando nosotros pensamos en la interseccionalidad es muy importante pensarla en función de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, porque no podemos pensar que podemos o que queremos tener un único y una única forma de ser estudiante y ese es nuestro estudiante perfecto. Hay una multiplicidad de formas de conformarse en estudiante, porque estamos atravesados por un montón de dimensiones y las opresiones impactan de manera distinta según de dónde provengo, en qué situación laboral me encuentro, en qué situación de vida me encuentro. Entonces es muy importante atender al concepto de interseccionalidad a la hora de dar clases en general, pero para trabajar educación sexual integral es muy interesante. Y les vuelvo a recomendar Cartografía Feminista, el canal de YouTube del canal. Estás escuchando La Séptima. Bien, entonces continuamos con otro concepto súper importante, dos que están relacionados, que son los roles de género y los estereotipos de género, ¿sí? Los roles de género son las expectativas y normas sociales que se asocian con el género de una persona, como las actividades, el comportamiento y características consideradas apropiadas para hombres y para mujeres. Los roles de género se forman a través de la socialización de género, que es el proceso por el cual se aprenden las normas y expectativas asociadas a cada género en una determinada cultura. Esto se logra a través de la observación y la imitación de los comportamientos y actitudes de las personas que nos rodean. Entonces, cuando nosotros hablamos de roles de género, es el rol que asumimos desempeñar en función de el contexto de socialización de género que hayamos tenido, ¿sí? Significa que hay determinados comportamientos asociados a la feminidad y determinados comportamientos asociados a la masculinidad. La docilidad, la suavidad contra la agresividad y la fuerza física. Ahora, los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Los estereotipos de género son creencias o ideas preconcebidas sobre cómo deben ser y comportarse hombres y mujeres en la sociedad basados en su género. Puede tener un impacto negativo en la educación al limitar las expectativas y oportunidades de los estudiantes en función de su género. Esto es, por ejemplo, asumir que los varones son buenos en matemáticas y las mujeres no, o que a nosotras se nos da más fácil la lengua y no las ciencias exactas.
pero además tiene que ver con todos los estereotipos que están asociados a los dos géneros, digamos, en esta sociedad heteronormativa y binaria. Entonces la mujer sería suave, dócil, tranquila, no jugaría a la pelota, no jugaría juegos bruscos, sino que elegiría caminar y deambular dentro de los recreos, por ejemplo, por contraposición de los varones que elegirían el juego físico por sobre la charla. Y así en las escalas que ustedes consideren necesarias aplicar. En realidad puede ser a muy grandes escalas y repercutir negativamente en la vida de las personas, ¿sí? Y sobre todo en nuestros estudiantes, porque puede desembocar en problemas de salud psíquica o puede desembocar en abusos dentro de la escuela, el bullying. Entonces, estos estereotipos, por ejemplo, si yo tengo un varón cis que no le gusta jugar al fútbol y entonces es acosado por sus compañeros porque no le gusta jugar al fútbol y lo llaman de maneras despectivas y puede retraerse, puede afectar su rendimiento escolar, puede afectar su psiquismo, puede afectar su vida en general como lo hace el bullying. Entonces es necesario que nosotros podamos trabajar en el aula con los estereotipos de género. Los estereotipos de género es algo muy interesante y muy importante de trabajarlos. Hay muchas actividades y muchas cosas que se pueden hacer alrededor de trabajar estereotipos. Por ejemplo, que hagan 2 láminas y que en un grupo tenga que poner qué es ser mujer y en otro qué es ser varón. Y entonces ahí salen un montón de cosas asociadas a estos estereotipos. Y una vez que salieron uno puede discutirlos, puede conversarlos, puede charlarlos. Bien, otro de los... este es un trinomio de conceptos que a mí me gusta trabajarlos juntos, que es el de diferencia, el de desigualdad y el de discriminación, porque van de la mano, ¿sí? La diferencia es lo que nos caracteriza, ¿sí? Todos somos diferentes, todas somos diferentes, y lo que nos caracteriza individualmente también de alguna manera, ¿sí? Esas diferencias. Pero más allá de eso hay diferencias que también son culturales, que son políticas, que son económicas, que son espirituales, religiosas, y esas diferencias es a lo que, digamos, la diversidad hace a la vida. Bien, ahora, ¿qué es la desigualdad? Que en función de esas diferencias se genere o se provoque una situación injusta, ¿sí? Por ejemplo, la diferencia entre un varón y una mujer, que somos diferentes, y que esa diferencia se tome, como yo decía en el concepto anterior, para asignarme determinadas características. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la matemática y me resulta muy fácil, pero no se me convoca a actividades que tengan que ver con eso porque no está asignado, digamos, según los estereotipos de género. Entonces, hay una desigualdad que se da dentro del ámbito escolar en muchos aspectos. La distribución de los espacios, la distribución de los patios, en donde la cancha de fútbol ocupa un lugar predominante y el resto de lugares que quedan son lugares como que están alrededor de la cancha. Y ese espacio entonces, que es predominantemente masculino, queda en el centro de todo el patio y es el epicentro del patio. Entonces el resto le quedan lugares muy acotados para solamente poder deambular sin otras propuestas, porque no hay otras propuestas que no sean las de la pelota, digamos, no hay juegos en las escuelas, no hay espacios, digamos, pero no recreativos, pero que tengan, digamos, que son parte de la obligación del Estado de poner. Entonces, como no hay otras propuestas tampoco,
son invitados a deambular, solamente a deambular. Entonces ahí tenemos la diferencia y la desigualdad. Y después tenemos el otro concepto que viene de la mano, que es el de discriminación. La discriminación se refiere al trato injusto o desigual que se le da a una persona o grupo de personas basadas en características como su raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, entre otros. Es un problema social y violación de los derechos humanos. Entonces, tenemos lo que nos hace diferentes y tenemos que esa diferencia se utilice para un trato desigual. Y después tenemos para un trato que se trate, la tercera, que es la discriminación, que se trate para un trato discriminatorio. En ese caso, ya nosotros nos encontramos con situaciones en las que por la procedencia, por ejemplo, el origen de la persona, o el origen social, o la situación económica, se lo discrimine y se presupongan ciertas cosas además de esa persona, ¿sí? Entonces, estos conceptos que son muy interesantes y que parece que no tendrían mucho que ver con la educación sexual integral son profundamente apropiados para trabajarlos en educación sexual integral. Bueno, esas fueron mis recomendaciones sobre cómo trabajar y sobre cómo llevar adelante el trabajo en el aula en relación a la educación sexual integral. Recordemos que hoy vimos conceptos claves o nodales de la educación sexual integral. En las próximas, ediciones se va a estar trabajando con otros conceptos, con otras cuestiones, con otras temáticas más específicas o alguna temática específica para abordar dentro del aula y cómo abordarla. Les vuelvo a repetir que dejen en los comentarios de los videos de la séptima radio del segmento Esipedia, que me dejen comentarios de qué quieren que yo hable, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar acá y espero que el nuevo formato les haya gustado. Estás escuchando La Séptima.